Hola, buenos días. Os voy a contar una cosa que me ocurrió el otro día y que necesito ayuda para poder reflexionar sobre ella. A ver, iba paseando, fin de semana, hacía bastante bueno, iba paseando por el campo con un amigo. Y un sitio alejado, sin gente, no había cobertura. Esto va a ser importante. Y de repente se empezó a sentir mal. Se sintió tan mal como que empezó a desvanecerse, se cayó al suelo. Yo, claro, os imagináis cómo estaba de preocupado. Intenté llamar por teléfono, no funcionaba el teléfono y vi que había un coche. Había un coche, no os voy a explicar por qué, pero yo sé hacer puentes a los coches. Estaba cerrado, rompí una ventanilla, le hice el puente, lo arranqué, metí a mi amigo y nos fuimos a un hospital. Me dijeron que menos mal que había hecho eso, porque si no, quizás hubiera muerto. Claro, me puse a pensar estas cosas que nos pasan a los que pensamos, a los profes de ética, que pensamos mucho sobre lo que está bien y lo que está mal, y claro, me acordé del famoso problema sobre si el fin justifica los medios. Claro, sin pegarnos a este caso, ¿vosotros qué opináis? ¿El fin justifica los medios? Bueno, la pregunta es que es éticamente muy relevante, además de ser una expresión casi del ámbito coloquial, porque cualquiera se lo ha preguntado quizá alguna vez, o por lo menos le suena. Es una expresión que incluso se le ha atribuido a Maquiavelo, ¿no? Por aquello que tiene de maquiavélico, ¿verdad? Hagamos cualquier cosa si queremos conseguir lo bueno, que no es realmente de Maquiavelo. Incluso también a Napoleón, en fin, y aparecen en algunos tratados de teología, con lo cual, bueno, además de esa coloquialidad, tiene una cierta relevancia. Éticamente hay que decir, sin ningún género de dudas, que un fin moralmente bueno, por bueno que sea, no justifica los medios cuando estos son malos. Podemos pensar, efectivamente, la ética bajo este concepto de adecuación medios-fines. Claro, si el fin es bueno y los medios son buenos, no hay problema. Si ambos son malos, éticamente la acción es absolutamente intolerable y reprobable por ambas cosas. Pero ¿qué pasa realmente cuando el fin es bueno y es tan bueno como el de tu amigo, que era salvarle la vida? ¿Justifica realmente robar un coche y, por tanto, hacerte con algo que no es tuyo? ¿Qué tiene que decir la ética al respecto, Galo? Allí, por querer vincular lo que has dicho históricamente, habría que decir que la cuestión sobre si el fin justifica los medios es especialmente relevante en nuestro contexto actual, en las sociedades modernas. Hay un autor que es conocido por ser uno de los padres de la sociología, Max Weber, que caracteriza precisamente a las sociedades modernas como unas sociedades en las que lo que prima es una racionalidad instrumental, una racionalidad que busca únicamente los medios más eficaces y más eficientes para la consecución de un fin dado. En ese contexto, lógicamente, esta pregunta por si el fin justifica los medios es especialmente relevante, porque no nos planteamos su moralidad, sino solamente su eficacia o su eficiencia. Y por lo tanto, en ese contexto es especialmente significativa la pregunta. También es importante la pregunta en estos momentos cuando el planteamiento de la responsabilidad, es decir, el tomar en cuenta las consecuencias de lo que hacemos, resulta especialmente significativo en nuestra realidad actual. La palabra responsabilidad caracteriza de manera significativa tanto el comportamiento de los profesionales como el comportamiento de las empresas y de las organizaciones. En este punto también hay que recordar a Max Weber, que enfrentándose a uno de los más grandes filósofos morales, como es Kant, pues dice expresamente que ojalá el mundo fuese como Kant decía, en el que si alguien busca un fin bueno, evidentemente, y sus intenciones lo son, pues lógicamente todo lo que va a obtener de eso va a ser bondad. Sin embargo, Max Weber, en un acto de realismo, pues lo que dice es que seamos conscientes de que hay actos malos que tienen consecuencias positivas y algo mucho más terrible, que es que hay actos buenos que tienen consecuencias muy negativas y que por lo tanto tenemos que preocuparnos también de las consecuencias de nuestros actos. Hay que entender que desde esta perspectiva
cuando hablamos de las consecuencias, el fin no sería sino una de las consecuencias, la consecuencia deseada, la consecuencia pretendida, pero quien se aferra a ese fin debe ser consciente de que junto con él aparecen otras consecuencias que pueden equilibrar o desequilibrar significativamente el balance de consecuencias positivas o negativas. Que es que además a mí me parece que, claro, en este debate uno de los aspectos que no podemos perder de vista, y sobre todo en sociedades tan complejas como la nuestra, es que tratar de analizar una situación en la que, como tú indicas, un medio se apunta, dirige y promueve un fin, es una simplificación inaceptable. En nuestras sociedades, un medio genera un fin, otro fin, un daño colateral, que a su vez se convierte en un medio para otro fin, y la cosa se va complejizando hasta imaginémonos dónde, ¿no? De tal manera que, claro, el debate medios-fines es un debate que en ética también es muy bien conocido cuando tratamos de analizar los límites del utilitarismo, corriente ética realmente relevante, muy importante. Nuestros cerebros funcionan bastante así, tienen esa economía del utilitarismo, incluso en el buen sentido del utilitarismo ético, no estrictamente el utilitarismo económico. Pero claro, esta aproximación, que está basada en un análisis de consecuencias sobre mis acciones, y si esta acción genera buenas consecuencias es superior a esta otra que genera malas consecuencias, una precondición para analizar o para utilizar bien esta aproximación ética es que el cálculo de consecuencias esté bien hecho, que no esté simplificado, que no sean asunciones ingenuas, poco desarrolladas de un punto de vista técnico, profesional, etcétera, ¿no? Tienes razón, no podemos prescindir del cálculo de consecuencias, es evidente, y menos en sociedades complejas. Pero si vamos a buscar criterios éticos que tengan solidez y que se puedan justificar, no podemos dejar de recordar a nuestro querido filósofo Kant, filósofo que defiende que nunca, jamás, en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia y por buenísimo que sea el fin, si un medio en sí mismo es malo, ese medio seguirá siendo malo aunque la consecuencia buscada, deseada e incluso conseguida sea buena. Hay un ejemplo también que circula por ahí, ¿no?, en relación con Kant. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, un alemán, un hombre honesto, cabal, defensor del deber a ultranza, pero buenísima persona, que sabiendo lo que se juega, tiene a unos judíos escondidos en su casa. Llegan los soldados nazis, sospechan que está allí y le preguntan: ¿tienes a soldados escondidos en tu casa? Claro, este hombre es un soldado, pero del deber kantiano, y sabe que no hay ninguna circunstancia que justifique un mal bueno. Tiene que decir la verdad. Sería un ejemplo similar al que ponías tú al principio, pero Kant lo tiene meridianamente claro. Y lo tiene meridianamente claro por una razón, porque si encontramos alguna única circunstancia, según él, en la que un medio malo en sí mismo se puede convertir en bueno, perdemos, digamos, el criterio de lo que es bueno. Hombre, Kant no tiene razón taxativamente y hay que aportar otros elementos como el de las consecuencias, pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos únicamente, como decíais vosotros, limitarnos al cálculo de consecuencias. Algunos principios, algunos criterios tienen que tener una cierta estabilidad, que luego habrá que ver cómo se adaptan a las distintas circunstancias. En última instancia, lo que nos estamos encontrando es delimitando el terreno del debate, de la deliberación de carácter ético, que no puede basarse simplemente en un dogmatismo moral que diga que las cosas hay que hacerlas por un deber o siguiendo un principio independiente de las consecuencias. Eso es un dogmatismo moral y por lo tanto no es propiamente ético, ni tampoco nos podemos quedar en el mero cálculo romo de las consecuencias de unas acciones, que sería un pragmatismo que también es ajeno a la reflexión ética. La reflexión ética queda enmarcada precisamente entre esos dos extremos y es ahí donde tenemos que seguir dialogando sobre esta cuestión.